amor gigante que tiene Dios por ti. There are people here that don't understand how great God's love is for them. Yo sé que de pronto lo sabes en tu corazón, lo has escuchado. Maybe you know about it because you've heard about it. Pero no sé si de pronto your insides, todo tu ser lo está experimentando. But maybe your insides haven't experienced it yet. De pronto estás en una época, en un tiempo de desierto en el que no estás internalizando el amor de Dios. Maybe you're going through a desert and you're not receiving on the inside what God's love is for you. Y a causa de ese sentimiento estás diciendo que quieres regresar a Egipto. And because of that feeling of misunderstanding, you're saying that you want to go back to Egypt. ¿Quién aquí ha venido a los Estados Unidos de otro país? So who here, raise your hands, who has come from another country to the US? Yo quiero que tú sepas hoy, mantén tu mano levantada, recibe esto de parte de Dios. Dios me trajo. So I want you to receive today, God brought me here. Dios me mantendrá. And God will keep me here. Dios me dará victoria. And God will give me victory. No voy a regresar a Egipto. And I will not go back to Egypt. Dios tiene un amor tan gigante por ti. God has such a great love for you. Y creo que el enemigo te tiene así. And I think the enemy has you like this. Te tiene cegado al amor de él por ti. Blinded to his love. Dios te ama. Because God loves you. Y el enemigo te quiere confundir. And the enemy wants to confuse you. Y te quiere hacer pensar que la dificultad es falta de amor de Dios. And he wants to make you think that the difficulty you're going through is a lack of love from God. Creemos que en Cristo todo es bueno. We think that when we're living in Christ, everything is supposed to go well. La palabra dice que todo funciona para bien. But the word says that everything functions for your good. Para aquellos que aman a Dios, For those who love God, que siguen su palabra. who follow his word. Pero no dice que todo momento es fácil. But it doesn't say that every moment is easy. El problema es que el enemigo nos confunde, And the enemy confuses us. nos enreda el pensamiento, And he ties up our thoughts. nos recuerda cosas que no sucedieron. And he reminds us of things that never happened. Nos comienza a hacer sentir cosas que el pasado fue mejor que lo que fue. And he makes us think that the past was better than the present. Comenzamos a pensar que el país en el que estábamos, And he makes us think that the country in which we were in comenzamos a before, pensar que la relación en la que estábamos or the relationship where we were before, es mejor que lo que estás viviendo ahora. is better than what you're living now. Es mejor que estar soltero ahora. It's better than being Pero alone Dios now. hoy viene a decirte But algo. God wants to tell you something today. Él te ama He loves you. y porque te ama And because he te ha loves you, puesto en un momento de tribulación. He's placed you in a moment of La tribulation. palabra dice que el papá que ama también disciplina. Because the word says that the father who loves also disciplines. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel salió de Egipto, And when the people of Israel left Egypt de cautividad, from being captive, de enslaved, de estar esclavizados, esclavizados, a el desierto. they went to the desert. Ellos no fueron de Egipto a la tierra prometida. They didn't go from Egypt to the promised Amén. land, right? ¿Quién entiende que Dios no sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida? Who understands that God didn't take the Israelites from Egypt to the promised land Dios right los away? sacó de Egipto al desierto. He took them out into the desert. Y a causa de sus propias debilidades, And because of their own weaknesses, se quedaron en el desierto más de lo necesario. they stayed in the desert longer than necessary. Pero siempre fue necesario estar en el desierto. But it was always necessary to be La in the diferencia desert. es cuánto tiempo iban a estar en el The desierto. difference is how long you're going to be there. Amén. Amen? Entonces, si tú estás aquí en este país So if you're in this country y Dios te trajo a ti, tú eres la primera generación. and God brought you here, you're the first generation, Tú estás viviendo cosas you're living que things tus hijos de pronto no van a vivir. that your children will probably not live. Pero si tú te acobardas But if you become fearful de lo que estás viviendo of what you're going through y te regresas, and you go back, ellos van a tener que vivir las dificultades que ya tú has vivido. your children are going to have to live the difficulties that you already went through. Yo quiero hacer camino para mis hijos. I want to make a path for my Mis children. padres hicieron camino para mí. And my parents made a path for me. Aquellas personas que son segunda generación están viviendo una experiencia diferente, amén. For those who are second generation, you're living a different Yo experience. sé que yo no viví todas las cosas que vivieron mis padres cuando se mudaron aquí. I know that I didn't live all the difficulties my parents did when they moved here. Pero gloria a Dios por la fidelidad de ellos con Dios. But glory to God for their faithfulness to God. Y gloria a Dios por la fidelidad de Dios con ellos. And glory to God for His faithfulness Que a with them. causa de esa perseverancia, That because of that perseverance,
aunque estaban enfrentados con dificultad, even though they faced difficulty aunque quisieron acobardarse, and they wanted to be fearful, perseveraron, they se persevered, quedaron, lucharon they y lo stayed, lograron. and they fought, and they made Amén. it. Amén. Amen. Dios es bueno. God is good. Dios te ama God loves you. y Él necesita que tú sepas And He needs you to que know porque te ama that because He loves you, vas a vivir momentos difíciles. you're going to live difficult times. Amén. Right? Si tú estás viviendo un momento difícil, la palabra dice regocíjate. And if you're going through a difficult time, the word says rejoice. Así dice la palabra. That's how the word says. Él necesita que vivas el momento He difícil. needs you to live a difficult Tú time. necesitas caminar el momento difícil sin atrasar el plan de Dios. And you need to walk through that difficult time without delaying God's plan for you. Amén. Amen? Habíamos estado hablando de Abraham, de Israel, de cómo llegamos en la genealogía a este momento en la historia. Ahora mismo estamos hablando de Moisés. So we've been talking about the genealogy of Abraham to Israel. Now we're talking about Moses. La palabra habla de José, la semana pasada lo hablamos. So we talked about Joseph in the word last A week. José lo venden, llega a Egipto, He's sold. He ends up in Egypt. vive una cantidad de momentos difíciles, He lives many difficult situations. pero a causa de la fidelidad de Dios con él, But because of God's faithfulness with him, Dios lo usa God uses him para salvar al pueblo de Israel y a toda su familia. to save the Israelites and all his family. Y a causa de él, trae él a toda su familia a Egipto. And through Joseph, God brings all his family to Egypt. Hasta que comencé a estudiar esta palabra, no caí en cuenta que el mismo Egipto Israel de José es el mismo Egipto Israel de Moisés. And I hadn't realized that the same Israelites that came to Egypt with Joseph were the same ones that were enslaved with Moses. Hay algo especial en lo que es donde tú vives, And there's something special about where you live, ¿ok? Donde tú duermes, where you sleep, tu habitación, your room, tu cama. your bed. La palabra dice, no te sientes en silla de escarnecedor. Salmo 1:1 dice, I don't know. Pero básicamente dice, no te pongas en un lugar, no te duermas, no sientes, no compartas tu tiempo con alguien o en un lugar que no está santo. So the word says not to share your time with people who are unholy. Entonces, donde tú duermes tiene que ser un lugar santo. So where you sleep needs to be holy. Hay camas aquí representadas There are beds that are represented que no here son santas. that are not holy. Y no solamente estoy hablando de cosas íntimas, estoy hablando de que en ese lugar And I don't just mean intimate things. I'm talking about that place es el lugar donde entran los pensamientos malos. is a place where bad thoughts enter, Los pensamientos de ansiedad, of de depresión, anxiety and de depression, soledad. of loneliness. Y en ese lugar And in that place se ha creado un altar has become an altar que no alaba a Dios. that doesn't worship God. Se ha creado un lugar It's become a donde el place enemigo tiene autoridad. where the enemy has authority. Y hoy Dios quiere que sepas que ese lugar And God wants you to know today that that lo tienes place que santificar. needs to be made holy again. Piénsalo de nuevo, el mismo Egipto de José es el mismo Egipto de Moisés. So think about it. The same Egypt of Joseph is the same Egypt of Moses. El lugar era el mismo, pero lo que pasaba en el espíritu cambió. The place was the same, but what happened in the spirit changed. Entonces, ¿qué pasó? Si el faraón que estaba en poder con José invitó a Israel, So if the Pharaoh that was with Joseph invited Israel, ¿por qué sucede luego que hay todo un éxodo? why was there an Exodus later? Entonces, el lugar era el mismo, So the place was the same, pero después de que llegó Israel a Egipto, a ese lugar, but after Israel arrived to that place y fueron obedientes con Dios, and they were obedient se with God reproducieron, and they reproduced, crecieron como they nación, grew as a nation, el enemigo se dio cuenta de su poder, the enemy realized their se dio power cuenta de su potencial. and of their potential. Entonces muere el faraón que conocía a José So the Pharaoh that knew Joseph dies, y se levanta un faraón que no sabía quién era José. and a new Pharaoh is born that didn't know Joseph. La palabra dice que
ese faraón que no conocía a José And that Pharaoh that didn't know Joseph fue el que esclavizó a Israel. was the one that enslaved Israel. ¿Y saben por qué? And do you know why? Por miedo, Because of por fear. temor, Because of que fear. el pueblo de Israel That Israel, que vivía en su tierra who lived in their land, iban a ir contra él. were going to rise up against him. Entonces hay que entender So we need to que understand el lugar donde tú estás that the place where you are tiene que ser santo. needs to be holy. Ten cuidado lo que traes a tu habitación, Be careful what you bring into your room, ¿ok? Tanto físico, either physically, right? Si traes personas a tu habitación, people, amistades a tu or habitación, friends, ¿ok? O si lo traes a través de un device, un teléfono, or un if you bring computador, them in through a o si lo traes a FaceTime través maybe, de tu mente, or you comienzas a bring them in through your pensar mind, en cosas que duelen, en cosas que nos traen sentimientos de soledad. and you begin to think about things that make you feel lonely, Comienzas a darle cabida en tu mente a la depresión, and you create an opening in your mind for depression, ¿ok? Y ese es el lugar and that's the place que entonces el enemigo usa that the enemy uses contra ti. against you. Pero todo eso fue porque tú estabas llamado por Dios But that happened because you're called y by cuando God, tú comenzaste a crecer en Cristo, and when you begin to grow el in enemigo Christ, se dio cuenta de tu the potencial enemy realized your y está potential, tratando de sacarte de comisión. and the enemy's trying to take you out of commission. Amén. Entonces hay personas que aquí están que vinieron de otro país. So there are people here that came from another O hay country, personas que Dios los sacó de una relación. or people that O God brought les out of dio a un relationship, trabajo, una bendición. or that God gave a Y blessing to, comenzaste a crecer en Cristo. and you begin to grow in Christ. Viste que Dios te respondió una oración. See that God answers your Viste que prayers. Dios abrió una puerta. You saw that God Viste opened que a Dios door, trajo un poco de sanidad. and that He brought you a little bit of healing, ¿Ok? Y comenzaste a creer en Dios. and you began to believe in Comenzaste a God, creer en Cristo. and believe in Christ. Comenzaste a orar por todas las cosas que vivías. and you begin to pray for Y everything, de pronto y de repente, and all of a sudden, el enemigo comienza a echar dardos contra the ti. enemy begins to throw darts at you, Y comienza a cambiar tu corazón, and he begins to change your a heart cambiar tus actitudes, and your attitudes, a cambiar las personas con quien andas, and to change who you hang out with, a cambiar tus conversaciones. to change your conversations. Y de la nada, And out of nowhere, pero realmente después de mucha pelea espiritual, after a long spiritual battle, comienzas a alejarte de Dios y comienzas a pensar you begin to fall away from God. que el lugar donde estabas, And you begin to think que la that the relación place en la que estabas, where you were, the relationship in trabajo which you que were, tenías, the job that you que las had, costumbres que tenías, and the things que that las you could do fiestas a las before, que ibas, and the parties that you could go que la to, manera que tu razonamiento anterior and es the el way you correcto reasoned before y was es better, mejor que el de Cristo. was better than Christ's. Y entonces sucede lo que le sucedió a Israel. So what happens is that what happened to Israel happens to you. Yo me pregunto por qué Aarón fue tan débil con Israel. So I asked myself why Aaron was so soft with Israel. Aarón era el hermano de Moisés. Aaron was Moses' brother. Moisés, Dios lo usa para sacar a Israel de Egipto. So God uses Moses to take Israel out of Egypt. Pero Aarón But Aaron no fue el que Dios llamó primeramente. wasn't the one that God called Dios primarily. llamó a Moisés. God called Lo Moses. sube al monte. And he Le raises dice, him to the- Moisés, to voy a the hacer esto mountain. contigo. And he says to Moses, I'm going to do this with you. Y él le dice, pero Dios, yo soy tartamudo. But Moses says, but Pero God, Dios I no me can't van a speak. creer. Who's going to believe me? ¿Y qué hace Dios? And what does God do? ¿Está bien? Okay, fine. Entonces, Aarón será tu boca So Aaron will be your mouth, y tú serás Dios para Aarón. and you will be God to Aaron. ¿Qué pasa? Hay personas What happens? que There are people conocen a Dios, that know God, que hablan la palabra de Dios, and they speak the word que of God, responden y dicen amén, gloria a Dios. and they respond, Si amen. Dios quiera, If God Dios wants it to be, mediante. let God make it happen. ¿Ok? Pero es solo de boca para afuera. But it's only in their mouths, Porque están actuando como Aarón. because they're acting like Aaron. ¿Ok? Porque el que tenía la presencia de Dios, Because the person that had the el presence que of God, tenía la revelación de Dios, he who had the revelation el of que había God, estado en intimidad con Dios, he who was in intimacy era with God, Moisés. was Moses. Tenía la revelación Moisés. He had the revelation. Pero a causa del temor, But because of fear, le dio la responsabilidad de hablar God gave the a responsibility to alguien que no speak tenía a Dios. to someone who didn't have God. Por eso que hay personas que son hipócritas y no lo saben. That's why there are hypocrites that don't know they're hypocrites, Que creen que saben la palabra de Dios, who think they know the word que of God, hablan la palabra de Dios, who speak the word pero of su God, corazón está lejos de Dios. but their hearts are far Hoy from Dios God. necesita que tú seas real, So God needs you que to be dejes la real. hipocresía,
God needs you to leave behind your hypocrisy Y today que seas real con la presencia de Dios. and to be real with the presence of Y God. pregúntate a ti mismo, ¿esto es de aquí para afuera o soy toda And cristiana? ask yourself, is it from your mouth to the outside, or does the word actually penetrate your heart? Amén. Hoy Dios está queriendo hacer algo especial. And God wants to do something special Porque Él me today. revelaba qué tan lleno de pelea espiritual Because he revealed to me how full of spiritual battles está tu casa. is your home. La casa Your home está llena de contaminación. is full of contamination. ¿Qué es contaminación? What is contamination? La contaminación es todo aquello que sale de tu boca, It's everything that comes out of your mouth, ¿ok? Y que cuando lo escuchas contamina tu corazón. and then when you hear Eso it, dice it la palabra. contaminates your heart. That's what the word Entonces, says. ¿qué es? Es toda aquella cosa que no es de Dios, So it's all those things that are not from God que tú has aceptado. that you have accepted. Amén. Tu contaminación se ve diferente a mi Your contaminación. contamination is different than mine, ¿Ok? Pero todos estamos expuestos. but we're all exposed to it. Algunos están resistiendo Some are resisting y it, otros no lo están and resistiendo. others not so much. Y a los que no están resistiendo, For those who are not resisting ¿ok? it, Tu casa se está llenando de your contaminación. home is being filled with contamination. Y aunque Dios te dio esa casa, Even though God gave you that home, la casa física, estoy hablando de tu casa, I'm tu talking about your dirección. physical home. Ok, Dios te dio ese hogar. God gave you that Dios te place dio to esa live. habitación. God gave you that Ok, room where y you aunque sleep. Dios te la dio, Even though tú la God estás gave it to llenando you, de you are contaminación. filling it with contamination. Amén. Y ese lugar que está contaminado, ahora el that enemigo lo place. está usando. And now the enemy is using Contra that ti. place against you. Pero Dios necesita que tú sepas por dónde está entrando la But God contaminación. needs you to know where that contamination is coming through. Amén. El pastor pidió que habláramos de Moisés hoy. So the pastor asked that we speak about Moses Yo me today. puse a estudiar Moisés. And I began to study Moisés him. está en los primeros 5 libros de la And Biblia. he's like in the first Y él 5 quiere books que yo of lo the Bible. resuma en una palabra de 30 minutos. How can I preach about that in 30 minutes? Pero sí les voy a dar ciertos puntos importantes. But I'm going to give you very important Entendamos points. quién era Moisés, We need to cómo llegó a understand ser, who he is and how he became who he y vamos a was. tomar de allí la palabra de Dios para And nosotros. we're going to take the word of God from there. So, comenzamos en el comienzo, So we begin in the beginning. for lack of a better term. Okay, so Moisés es hijo de una pareja levita. So Moses was the son of a Levite family. La palabra dice que cuando nació Moisés era hermoso. The word says that when he was born, he was beautiful. El faraón en ese momento, acobardado por el pueblo de And Israel, the Pharaoh in that time, because he was fearful of Israel, había dicho que todos los niños, he said that all little children, babies, okay, los iban a matar. were going to be killed. Le pidió a todos los midwives, a todas las parteras, And he asked all the wives que cuando nacieran los babies que son niños, that when babies were born, okay, que los mataran. they should be killed. Y las parteras dijeron que no lo iban a hacer. And they said, we're not going to do it. En su corazón, no le dijeron al faraón. They didn't really say it to his face, but they said Entonces in their hearts. nace Moisés. So Moses is born. Leámoslo. Let's read about that. Éxodo 2, desde el versículo 3. Éxodo 2, 3. Dice, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con una brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. ¿Ustedes sabían que había una hermana en esta historia? Yo he dicho esa historia 1000 veces a mi hija y nunca había mencionado a una hermana. So I never realized that there was a sister involved in this story with Moses and his mom. Entonces la hermana, So the sister iba caminando al lado del río, was walking along the river, viendo qué le pasaba al bebé. seeing what happened to the baby when the mother had to leave him in a basket on the river. Sigamos. Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientes se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajeran. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces, ¿la quién? La hermana del bebé se acercó a la princesa y dice, ¿quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante tu bebé? La hermana
La hermana que nadie habla de esa hermana, So the sister whom no one talks about, ¿ok? Sutilmente llega a la princesa y le dice, very subtly says, ¿quieres que te busque a alguien que te lo amamante? do you want me to find someone to take care of the baby? Entonces la princesa le dice, ok, bueno, si la encuentras. And the princess says, well, if you can find somebody. Y la hermana, o sea, misma madre, right? And the sister, right? Ok, va y busca a su mamá, She goes, looks la for trae a la her princesa, mom, brings the le princess, dice, te traje a alguien para que te lo amamante. and look, I have someone to take care of your ¿Sabes qué baby. hace la princesa? Le dice, ok, cógelo. So, okay, the princess says, okay, Y take le it, take the baby, paga. and pays her. Le paga para que cría a su propio hijo. Pays her to take care of the baby. Yo necesito una princesa I need a princess in my life que me pague to pay me por criar a mis princesas. to take care of princesses Porque es caro. because it's expensive. ¿Ok? Entonces, Dios proveerá. Amén. But God will Amén. provide, right? Entonces, coge ella a Moisés, lo cría. So the princess's daughter takes the baby No and es she claro cuánto raises him. tiempo estuvo, pero estuvo un tiempo con su mamá. Moisés regresa al palacio. So Moses is taken to the palace Y vive ahí 40 años. and he lives in the palace for Y 40 cuando ya years. tiene como más o menos 40 años, And when he's about 40 years old, ya tiene mentalidad de reino. he's already he ¿Okay? has a Él kingdom mentality. entiende la autoridad, él entiende la jerarquía, He understands everything about the kingdom and how él it's broken entiende down. que si alguien tiene autoridad puede pelear y puede libertar. And he understands that if someone ¿Okay? has Ya él authority, they está can fight. apropiado de esa identidad So he has that identity in y a him. los más o menos 40 años And around 40 years old. sale de Egipto And he leaves Egypt y at 40. busca, bueno, no sale de Egipto, pero busca a sus hermanos hebreos en Egipto. Well, he goes to look for his Israelite brothers in Egypt. Leámoslo. Ok, Éxodo 2, versículo 11. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. So when Moses was an adult, he went out to Egypt and he went to find his Hebrew brothers, and he saw how harshly they were made to work. Dice, durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. And during his visit, he saw how an Egyptian was fighting against one of the Egyptians or punching them. Hebrews. Entonces, ¿qué pasa? Moisés estaba en un palacio egipcio, ¿amén? So Moses was in an Egyptian palace, Ok, va a donde están los hebreos, adentro de Egipto. and he goes to where the Israelites or the Hay Hebrews were, un egipcio y un hebreo hablando, and there's an Egyptian and an y el Israelite egipcio speaking, está maltratando al hebreo. and the Egyptian is treating the Okay. Israelite poorly. Y él, Moisés, And he, Moses, con crianza egipcia, with his Egyptian background, hace algo. Hace algo, dice, He does versículo 12. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. so Moses looked around, making sure that nobody was watching him, Y mató al egipcio and he killed the Egyptian, y escondió el cuerpo en la arena. and he hid the body in the sand. Mira lo que pasa. Dice, miró a todos lados. So it says that he looked everywhere. Moisés estaba actuando de parte de Dios. Was he acting on behalf of God? Si Moisés hubiese estado actuando de parte de Dios, él hubiera pausado y mirado alrededor. If he really had been, would he have paused and looked around to see that nobody was watching him? Moisés estaba haciendo lo que él creía era la voluntad de Dios. He was doing what he thought was Pero God's todavía Dios purpose. no le había hablado. But God hadn't spoken to him No lo había mandado a hacer nada. and hadn't told him to do anything. Just threw a little bit Después of se sand on the body. asombra porque al día siguiente regresa, And he comes back the next day, ¿ok? Y hay dos hebreos peleando. and there are two Israelites Y él les fighting. pregunta, ¿pero qué pasa? Tal. Y uno de ellos And he asked them, what are you le doing? dice, ¿qué? ¿Me vas a matar a mí también? And one of the Israelites says, oh, you're going to kill me too? Y él le da miedo y dice, oh no, saben la verdad. And Moses is scared. He fears for his life Por eso digo que le echó un poquitico de arena solamente. because they know the truth. Pero ¿qué pasa? Este error And this error que él hace that he makes le atrasa el plan de Dios que seguramente tenía para él. delays the plan of God Entonces, for him. Moisés desde un comienzo nació hebreo. So he was born as an Es Israelite, adoptado a una familia egipcia and he's adopted into an Egyptian que family resulta ser la del presidente, that ends up being the right? La del Pharaoh's family. faraón, ¿ok? Y aunque nació y creció como egipcio, And even though he was born as an Egyptian, los he was hebreos raised as an Egyptian, no lo ven como hebreo, lo ven como egipcio.
the Israelites see him as an Egyptian. ¿Ok? Y él toma una decisión en sus propias fuerzas And he makes a decision in his own y se strength. vuelve enemigo de las personas que él estaba supuesto a salvar. And he becomes the enemy of the people that he was supposed to save. Entonces mira esto, So see what happens. dos cosas. Two things. La hermana y Moisés cuando mata al egipcio. Hay personas aquí que viven dificultades de soledad, There are people here that live difficulties with ¿ok? loneliness Porque tienen un ego acá arriba. because they have an incredibly high ego. All right? Cuando Dios nos mandó a estar aquí en el mundo, nos mandó a vivir en comunidad. But when God sent us to live here, he sent us to live in community. Por eso es que Él crea estas iglesias. That's why he creates these Crea churches. lugares donde tú tienes que estar alrededor de gente, que tienes que saludar, que tienes que ver todas las semanas. He creates places where you have to Porque say Él hi to sabe que people. tú necesitas gente a tu alrededor. Because he knows that you need people ¿Ok? surrounding you. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Se mete en el cuento So what does the enemy do? He para que quedes enters tú en soledad. into Pero your life. realmente es el resultado de un ego, to make you lonely. And it's ¿ok? the Que result está of an ego demasiado elevado. that's too elevated. ¿Qué pasó? La hermana de Moisés So Moses' sister entendió su responsabilidad con su hermano understood her y lo responsibility estaba mirando with her brother. y lo estaba tratando de cuidar, And ¿cierto? she was watching and Y trying a to take care causa of de him. saber su responsabilidad como hermana, And because she knew her ¿ok? responsibility, Salvó la vida de Moisés. she saved Moses' ¿Ok? life. En cualquier otra situación, quién sabe si no hubieran encontrado a alguien que lo amamantara. Who knows if Moses would have been De found pronto el faraón otherwise. hubiera dicho, no, mátalo. Maybe the Pharaoh would ¿Y have said, quién no, iba a just kill sacar a it. Israel de Egipto? And then who would Entonces have fue brought una Israel out of hermana Egypt? que entendió su responsabilidad, So the sister la que understood salvó a Moisés. her responsibility. She ¿Tú sabes saved por him. qué muchas veces estamos en soledad? And do you know why we're in Porque loneliness many estamos, times? yo me voy a quedar aquí en la esquina y voy a esperar que me saluden. Because you have this attitude of, I'm going to stay in this corner and wait for somebody to say hi to me. La hermana no se quedó ahí esperando que otra persona salvara a Moisés. But the sister didn't stay in a corner waiting for somebody to save Moses. Jesús no se quedó parado esperando que los apóstoles vinieran a él. And Jesus didn't wait around waiting for the Jesús apostles to salió come y to dijo, him. tú, ven, tú, But he ven. went to them and said, you come with me. ¿Qué hizo la hermana? Lo miró, lo buscó, llegó, hizo una idea, un plan y lo salvó. So what did the sister do? She watched Entonces, over him, created a plan, and saved him. ¿Cuál es el resultado cuál es la razón que hay soledad? So why is there loneliness? Que tenemos la inhabilidad Because we have the inability de ser la primera persona en iniciar to be the conversaciones, first person to initiate a relationship or a conversation, en iniciar una llamada, to call somebody, en perdonar al que no te respondió en la primera llamada, to forgive the person who didn't a answer your call, perdonar a la persona que te ha dicho que no 6, 7, 8, 10 veces. to forgive the person who said no Hay to que you many ser times. humilde. You have to be humble. La palabra dice, si quieres amigos, sé un amigo. The word says, if you want friends, be a friend. Ok, so si tú miras tu celular y las últimas personas con las que tú andaste, con las que tú cenaste, fuiste a un parque, fuiste al cine, no son personas que están sentadas aquí a tu alrededor. So if the last people that you hung out with are not sitting around you here right now, O necesitas evangelizar más, or you need to maybe evangelize o more, necesitas separarte más. or you need to separate yourself from Amén. Tus amistades them. Your friendships, o las traes aquí, or you bring them here o sea, a Cristo, to Christ, aquí sería bueno, all right? O no pueden ser amistades. or they can't be your No friends. podemos ser amigos del mundo, We can't be friends of the ¿ok? world. Tenemos que estar en el mundo. We need Tenemos to- que evangelizar al mundo. We need to be in the world and ¿ok? evangelize the world. Pero las amistades con quien nosotros compartimos nuestra vida, But the friends with which we share our lives nuestro with, tiempo, our time, Thanksgiving, Friendsgiving, and all the holidays, ¿ok? Esas amistades those friendships deben ser las amistades que han llegado a Cristo. must be the ones O that have que come to estás Christ, trayendo a Cristo. No Or las that que you're están bringing en to el Christ, mundo not y the te ones están that are in the jalando world. para el mundo. not the ones that are in the Amén. world. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Moisés y la soledad? So what Moisés happens mata with al Moses? egipcio. So Moses kills the Y a Egyptian. causa de eso, And because of le that, toca irse de Egipto. he has to leave Egypt. ¿Ok? Y ahí conoce a Jetro, el papá que luego es his father-in-law. And then he gets to know his Y father-in-law. comienza a trabajar y le toca vivir fuera de Egipto por 40 años. And he has to live outside of Egypt Y for ahí another es 40 cuando él years. comienza a aprender, And a he- cambiar, And he begins to learn to change right, su mentalidad. his mentality Porque Dios lo estaba preparando para algo. because God was preparing him ¿Ok? for Lo something, estaba preparando para sacar al pueblo de Israel de to take Egipto. Israel out of Egypt. Y lo tenía que enseñar también a ser humilde, And they had to teach him a esperar,
to teach him to wait, a esperar a escuchar la voz de and Dios, to wait for God's a no voice, ir matando a quien sea, and to not just kill somebody, ¿ok? A no ir dañando relaciones or to damage relationships, por tratar de hacer las cosas en su fuerza. because you're trying to do the right thing in your own strength. Y después de eso es que comienzan las plagas. Dios lo llama, Dios le da la palabra, él va al faraón, le dice deja que mi pueblo salga, él dice que no y comienzan las plagas. And after God teaches him all that, that's when God uses him to bring the 10 plagues to Egypt. Ok, entonces ¿qué pasa? Cuando Dios te saca de Egipto, So when God takes cuando you out Dios of te va a Egypt, sacar de Egipto, when he's going to take you out of Egypt, ok, van a haber momentos difíciles. there are going to be difficult times. Hay personas que no están en Egipto, There are people that are not in que Egypt Dios anymore. ya los sacó, That God que brought them están out of there queriendo regresar and they want to porque go back creen que allá es mejor. because they think over there is All right? better. Y necesito que tú sepas, si tú te estás acercando a Egipto, But if you're getting close to Egypt again, all right, para que tú salgas de ese lugar de nuevo, for you to come out of that place again, van a tener que vivir ciertas situaciones. you're going to have to live certain scenarios. Israel, el pueblo de Egipto les tocó vivir 10 plagas. And the people of Egypt had to live through 10 plagues. Do you know what Passover means? ¿Sabes qué significa la Pascua? Do you know what Passover is? Anybody? Significa cuando las plagas venían al pueblo, So when the plagues were coming to Egypt, ok, los israelitas ponían sangre alrededor de sus the frame, el los marco. frames, del marco. So the Israelites would put Linternas. blood around the frame of their door when the plagues were Y la coming. plaga would pass over their house. And then the plague would just go over their house. Ok, la pass over plaga their house, pasaba por encima de la casa y no los tocaba. and wouldn't touch them. Entonces, si tú tienes que salir de Egipto, So if you have to leave Egypt, ok, necesitas You need. entender que van a haber momentos difíciles. you need to understand that De you're going to pronto live tienes que difficult. perder el trabajo, tienes que difficulty. perder un negocio. You have to lose a De pronto job. tienes que perder una amistad, You una have to lose a relación, friend, a relationship, ok, un carro. or a car. Algo vas a tener que perder, pero Dios dice, yo voy a hacer que esa plaga llegue, You might pero va a have to lose pasar sobre something. ti. Entonces, ¿qué es lo que está salvando? Tu salvación. And God Va a says, cuidar, Él dice, esa es su promesa. I will let that plague go. Yo but te voy it a will pass sacar de over you. Egipto. Dice, yo te voy a sacar de Egipto, And God says, I'll take you out of pero Egypt. antes de sacarte van a haber momentos difíciles. But before that, there'll be Los difficult vas a times. vivir, van a llegar a ti, You're going to live them. You're pero going van to a feel pasar them. sobre ti. But they will go over you. Amén. Hasta que logres salir de Egipto. So that you can accomplish that goal. Y cuando salgas, And when you leave, entiende de que estás entrando a un desierto, Understand that you're going into a desert, no a la tierra prometida. not into the promised land yet. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto en Egipto? Salen So what happens? They leave Egypt. de Egipto, cruzan el Mar Rojo. They go through the Red Sea. Ok, el faraón lo está siguiendo con todos sus jinetes. And the Pharaoh is following them with all his army. Cierra el Mar Rojo, se lleva a los jinetes. ¿Y sabes qué pasa del otro lado? And you know what happens on the other side of the Red Sea? La primera vez que hay una adoración de libertad documentada en la Biblia. The first time there is a worship of freedom documented in the Bible. Acuérdate, estamos en Génesis, You know, we're in en Genesis Éxodo. and Exodus. Estamos en el segundo libro de la We're Biblia. in the second Bible, book in the Bible. Right? Los salmos son puras canciones, son puras poemas. So the Psalms are all songs and poems. Ok, pero la primera vez que hay una canción documentada de libertad But the first time there's a es documented cuando song of sale freedom Israel is when Israel Egipto. leaves Egypt. y comienzan a cantar esa And canción. they begin to sing this La song. canción narra lo que acaban de vivir. And the song narrates what they just lived. ¿Tú sabes qué me dice eso a mí? You know what that tells me? Dios necesita, God needs. perdón, tú necesitas Sorry, you need. adorar al Rey. You need to worship God. Amén. Necesitamos adorar. You need to worship God. Si hay una cosa que yo quiero enseñarle a mis hijas es saber cómo adorar. If there's something that I want to teach my daughters is to worship. Porque la persona que sabe adorar Because the person that knows how to worship logra vencer. defeats. Amén. La persona que sabe adorar logra vencer. They're able to overcome. Aquí en esta iglesia hay un adorador por excelencia, And there's an incredible worshiper in this house. ¿ok? Pero este adorador tiene cero habilidad música, But this worshiper has zero musical ability. cero, Zero. ¿ok? Es un baterista frustrado, He's a terrible drummer. un cantante sin tiempo, He's a singer never on time, ¿ok? Pero con un corazón adorador. but with a heart that wants to worship. A causa de ese corazón adorador, And because of that heart, Dios ha llenado esta casa de adoradores. God has filled this house with Amén. worshipers. Pero porque hay un corazón que ha entendido y ha sabido adorar. Because he has a heart that has understood what he has to do. Tú sabes, en esta iglesia hay
3 bateristas, 3 bajistas, 2 pianos, 2 acústicas, 2 eléctricas, 3 voces de hombre. Hay una cantidad de músicos. So we have an incredible number of musicians in this church. Y no lo quiero hacer sin hacer una pausa. No quiero decir eso sin hacer una pausa. And I El wanna make a músico pause. el músico es la persona que más vive ataques en la iglesia. And I want you to understand that musicians live attacks of the enemy more than anyone else in Así the que church. míralo with a grain of salt. Ten compasión. So have compassion over them. Ok. Los adoradores Worshippers son los que logran estar en la presencia de Dios are those who are able to be in God's y presence recibir de Dios la revelación. and receive revelation from Right? God. Moisés, Moses, allá en el monte, in the Mount Sinai, adorando a Dios, when he was worshiping llega a God, la presencia de Dios, he reaches God's recibe presence, revelación. he receives revelation. Amén. Right? Ok, el adorador tiene revelación de Dios. The worshipper receives El que revelation se from God. mantiene lejos de la adoración, But he who is far away el que from no worship, quiere adorar, who doesn't want ok, to worship, se queda abajo tipo Moisés, tipo Aarón, stays like Aaron. ok, y escucha y aprende He hears and he learns y habla about la palabra, and speaks the word of God, pero su corazón no la entiende. but his heart doesn't Y por eso understand cuando it. vienen ataques de afuera, So when tribulations come from outside, se da a lo que le diga la presión. Entra en la tentación. he gives into the attacks. Lo hizo Aarón. That's what Aaron did. Moisés estaba arriba en el monte. Moses was in the Aarón mountain. estaba abajo con el pueblo. Aaron was with the people. I mean, no entiendo cuánto tiempo estuvo Moisés ahí arriba. I don't know how long Moses was Pero in el the pueblo mountain, se frustró but the people got y les frustrated pidió que hicieran un becerro. and they created this idol. ¿Ok? ¿Qué pasa? Todos nosotros adoramos. All of us worship something. Yo pienso en las conferencias cristianas. And I think that in Christian conferences, ¿Ok? Y yo me acuerdo de conciertos cristianos. Y yo And veo a then- todo el mundo con las manos arriba. and I think of Christian concerts and everyone's raising their hands, Disfrutando la canción, enjoying the adorando a songs, Dios. worshiping God, Right? Con las manos with their levantadas. hands lifted up, you know. Y yo pienso en conciertos de Bad Bunny. And I think of Bad Bunny Y yo concerts. pienso en conciertos de, I don't know, Shakira. And I think of Shakira o concerts, Taylor Swift. Taylor Swift. ¿Ok? Y yo pienso en eso. Y también, ¿sabes qué veo? Gente adorando. And you know what I also con las see? manos People levantadas. worshiping Con una with mano their así. hands lifted up, Repitiendo las canciones. repeating Porque the tú sabes songs. qué? And you know what? Nuestro cuerpo humano fue creado por Dios. Our physical body was Y created by nuestro God, cuerpo humano y nuestro espíritu and our tiene que spirit adorar. needs to worship. Y va a encontrar qué adorar. And it's going to So tú find something decides to qué vas worship. a adorar. So you ¿Tú decide vas what a you adorar a worship. Dios? Are you ¿O gonna tú vas a worship adorar God? a Taylor Swift? Or are you gonna ¿O vas worship a an adorar idol? a Bad Bunny? Or someone else. ¿Dónde está tu adoración? Where is your worship? Porque lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto Because fue what adorar. Israel did when they left Egypt is worship. ¿Ok? Y siguieron adorando, sino que se enredaron. And they got twisted up Ellos adoraban. because they Y worshiped. fueron de adorar a Dios a adorar un becerro. And they worshiped God and then they worshiped an idol. Pero la realidad es que lo que tú adoras But the reality is that what es you lo que worship tiene autoridad sobre tu vida. is what has authority over your Entonces, life. cuidado con lo que entra a tu cama. So be careful what enters into your bed. Right? Todos estamos así. We're all like on our phones just. Right? Dime que no. Ok, mi esposo está así, pero con audífonos. My husband is like this, but with Porque él se headphones. quiere quedar casado. Because he wants to stay Él no married. quiere perder una relación por el teléfono. He doesn't want to lose a relationship Right? over a phone. Todos estamos metiendo tantas cosas en nuestro cuarto. We're all bringing so many things into our room. Lo estamos metiendo a lo más íntimo, our pillow, nuestra almohada y nuestra sábana. To the most intimate part of ¿Quién us. más tiene acceso a eso? Who else has access to Y this? nosotros tenemos el mundo ahí adentro. We have the world in our hands. Amén.